Muy buenas tardes con todos, colegas. Vamos a desarrollar esta primera actividad, que es el desarrollo del balotario que el Ministerio de Salud ha elaborado desde el año pasado para las evaluaciones del SERUMS. Mi nombre es Alberto Huacoto Delgado, soy médico salubrista, precisamente trabajo en el Ministerio de Salud en la sede central, muy cerca de aquí, y hemos, junto con la coordinación académica de nuestra institución, hemos diseñado y está en calidad de estreno estas primeras clases que, como dije, se han elaborado directamente en función a los conceptos que solicita el balotario del MINSA. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a empezar el desarrollo. Hay un comentario previo, estaba olvidando. Todas estas láminas que vamos a repasar a continuación tienen que ver esencialmente con todos los conceptos relacionados a la salud pública. El objetivo de esta sesión, jóvenes colegas, es que ustedes traten de comprender lo que estos conceptos significan. Pero aprender los conceptos y estar preparados para dar el examen y ojalá responder correctamente, si no todas, por lo menos la mayoría de preguntas, va a depender de ustedes. Es decir, el aprendizaje es producto de dos factores. El primero es la comprensión del tema y segundo es la repetición del tema. En el sentido de que tenemos que repasar, tenemos que revisar nuevamente el tema, de tal manera que podamos fijar el concepto y el conocimiento en nuestra memoria reciente. Entonces, con esto lo que quiero decir es que queda claro que hoy día, en el momento que terminemos la clase, no vamos a poder afirmar que ustedes han aprendido todos los conceptos que vamos a trabajar. Pero sí es el objetivo, y así espero que suceda, que ustedes terminen comprendiendo, entendiendo a qué se refieren esos conceptos que para la mayoría de ustedes no son términos, no es jerga común, no son conceptos que usan en el día a día, porque estos conceptos pues están fuera del ámbito hospitalario, del ámbito asistencial, que es el medio en el que esencialmente un médico joven como ustedes en el pregrado se ha venido preparando, ¿no? Entonces va a resultar tal vez en alguna medida complicado romper esa cuarta pared, ¿no? Esos paradigmas que a veces no nos hacen fácil entender cosas distintas a las que estamos acostumbrados a trabajar, pero vamos a intentar, ¿correcto? Y una vez que comprendan con facilidad, yo haré el esfuerzo necesario para que eso pase de esa forma. La segunda parte ya es tarea para la casa, ¿no? Es decir, ya va a depender que ustedes puedan repasar, revisar, organizar mejor la información, hacer sus fichas de resumen, entre otras cosas que ustedes conocen bastante bien, porque creo que los que han logrado llegar al punto en el que ustedes están, pues yo ya no les puedo hablar de métodos de estudio, ¿no? Ya no les puedo hablar de metodologías. Cada uno de ustedes ha construido con sangre, sudor y lágrimas, sobre todo lágrimas, ¿verdad? Los métodos, las mnemotecnias y cualquier otra técnica que se ha ido adaptando a su personalidad, a su idiosincrasia. Tal vez lo único que pueda recomendar y sugerir en estos tiempos modernos es que se agencien
de algunas herramientas que han venido apareciendo en los últimos meses, ¿no? Relacionadas a la inteligencia artificial, sobre todo aquellas herramientas que nos ayudan a hacer un resumen y organizar mejor la información, con lo que podemos ahorrar tiempo, ¿no? Tal vez estas herramientas no te expliquen, no te ayuden a comprender, pero sí te van a ayudar a organizar información. Y una de las herramientas más populares, más prácticas y sencillas es la herramienta de Google que se denomina Notebook LM, ¿no? Ustedes ponen en el Google y ahí van a ver, ¿no? Es una herramienta que te permite ingresar diferentes tipos de información, diferentes tipos de textos, de fuentes, incluidos videos de YouTube, sobre algún tema en particular, y toda esa información queda almacenada en un archivo al cual tú le puedes ir pidiendo información o que te vaya organizando la información que tú necesitas repasar, ¿no? Lo que va a reflejarse en un ahorro de tiempo bastante importante. Se los digo con experiencia porque ya estamos usando ese tipo de herramientas. Y en el mercado hay muchas otras más, ya ustedes podrán saber elegir cuál se acomoda mejor a sus gustos. Muy bien, habiendo dicho esto y habiendo dado las recomendaciones previas necesarias, vamos a entrar al mágico mundo de la salud pública, para lo cual vamos a empezar a explicar algunas láminas, ¿no? Antes de hablar de la salud pública, es importante, las láminas están diseñadas tal cual lo que el MINSA ha planteado. Ya lo dije al inicio, en el balotario que ha establecido. Pero yo probablemente haga algunos comentarios alrededor para poder aterrizar de una manera más segura en el concepto, ¿no? Por ejemplo, antes de hablar de salud pública, para mí es importante que entendamos el concepto de salud, ¿no? Salud, así sola, como término propio, ¿no? La salud se puede definir de muchas maneras, se puede definir de varias formas, dependiendo de muchos factores, criterios, cosmovisión que tengamos las personas respecto a ese tema. Es más o menos como el amor, es más o menos como la felicidad. Son conceptos que tienen mucho de subjetivo, ¿no? Por lo tanto, para cada uno de estos términos que tienen una muy fuerte carga de subjetividad, ustedes van a encontrar en diferentes fuentes diferentes formas de definición. Pero tranquilos, que la única definición que ustedes tienen que saber y aprender, por lo menos para efectos del examen, es la que la OMS estableció en el año 1948, la cual dice así: la salud es el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿correcto? Entonces, esta definición planteada hace más de 70 años y que está vigente en la actualidad a nivel mundial, porque es la definición de la OMS, nos plantea un primer reto, nos plantea un primer choque, que es el concepto tridimensional de la salud: físico, mental y social. Ahora, voy a cambiar el término físico por un término semejante, que es el que más se usa de manera popular en estos medios: biológico. Es decir, la salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Bien, entonces lo biológico, psicológico y social, que son las tres dimensiones de la salud, la vamos a resumir, como para los amigos, en el término biopsicosocial. Ahora, esta forma de entender la salud
Es muy importante por dos cosas. Primero, porque han venido más de 10 preguntas en los exámenes de residentado, de ENAM y probablemente también en los de SERUMS respecto a ese enfoque tridimensional, ¿ya? Y entonces ustedes tienen que estar preparados. ¿Por qué? Porque en todos los años de pregrado, lamentablemente nos han enseñado que la salud se entiende de manera diferente. En principio, se entiende esencial y principalmente desde un enfoque biológico. Y segundo, que muchos creemos que estar sano es no estar enfermo, o estar enfermo es no estar sano. Y como vuelvo a repetir la definición, dice, es el completo bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de la enfermedad. O sea, no estar enfermo, entre comillas, no implica obligatoriamente estar sano desde el punto de vista biológico. Entonces, nosotros en la universidad aprendimos a que si el colesterol está bien, si la glicemia está normal, si los triglicéridos están dentro de los rangos esperados, las transaminasas, la urea, la creatinina y todo el set de laboratorio completo que hemos tenido que aprender en algún momento para interpretar funciones biológicas, todo está dentro de lo normal y el paciente biológicamente al examen físico no presenta ninguna alteración, nosotros le ponemos el rótulo y la etiqueta de sano. Pero no nos ponemos a pensar que si más allá de lo biológico, la persona está mentalmente sana, saludablemente sana, o saludablemente en términos mentales, y cómo va el tema social, que está muy relacionado, ¿no? Por ejemplo, hoy día, en estos tiempos, mejor dicho, uno sale de la casa con toda la salud biológica, ¿eh? Aparentemente bien, pero desde que cruzamos la puerta de nuestra casa hacia la calle, ya empezamos a mirar a los costados, ya empezamos a preocuparnos y a sentir ciertas reacciones vegetativas cuando se acerca una moto. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, en tiempos como los que nos ha tocado vivir, probablemente podamos aspirar a una salud biológica si nos cuidamos bien. Pero ¿cómo completamos la ecuación si la salud mental y la salud social están afectadas? Esa es la idea de entender a la salud no solo en una dimensión, sino en las 3 dimensiones. Entonces, repito, para que podamos ir a un examen como el residentado, el ENAM o el de SERUMS, tenemos que tener claro que la salud hoy día y desde hace 70 años atrás se entiende como un resultado social, mental y biológico. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora sí estamos en condiciones de tratar de entender lo que es la salud pública. A ver, primer párrafo. La salud pública es la ciencia y el arte para prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud a través de los esfuerzos organizados de la sociedad. ¿Correcto? ¿Qué les dije que íbamos a hacer hoy día? Íbamos a tratar de que ustedes comprendan los conceptos, así es que trataremos de lograr eso en este primer párrafo. Vamos a hacer una disección académica, ¿les parece?, de esta definición. Y vamos, aplicando el método de Jack, vamos a dividir esta definición en varias partes. La primera parte dice, la salud pública es ciencia y arte. ¿Correcto? Muy bien. Ciencia, porque usamos el método científico, y arte, porque en realidad no tratamos enfermedades, sino tratamos personas. ¿Bien? Ahora, alguien por ahí me dirá o estará pensando, doctor, pero la ciencia y el arte es la medicina, no es la salud pública. Y ahí viene un acto de reivindicación justo y necesario. Estimados colegas, yo entiendo que ustedes han sido formados, y me atrevería a decir hasta deformados, en el pregrado
desde que les han hecho creer que la salud es solamente biológica, a eso me refiero, sino que a creer que la medicina solamente es el campo hospitalario, clínico, quirúrgico, la terapéutica, la fisiología, la semiología y todas las ramas de la medicina que hemos aprendido para tratar pacientes, ¿verdad? Y por lo tanto la salud pública como que queda aislada, relegada, ¿no?, fuera de ese campo mental que cada uno ha construido. Y no es verdad. La salud pública es también una rama de la medicina. En otras palabras, la salud pública también es medicina. Lo que antes, hace 30, 40 años, se le llamaba la medicina social, hoy día le llamamos salud pública. Y por lo tanto, quien hace salud pública, al que se le denomina salubrista, también somos médicos, ¿ah? Somos parte de la familia. Claro, somos los parientes pobres, pero parte de la familia, al fin y al cabo. Entonces, por esa razón, si la medicina es ciencia y arte, la salud pública, al ser parte de la medicina, también es ciencia y arte, ¿verdad? Entonces, eso primero queríamos aclarar. Ciencia, ya lo indiqué, porque al igual que en cualquier otra profesión, usamos un método, el método científico, que tiene pasos que ustedes conocen mejor que yo. Y arte, decía, porque no se atiende enfermedades, sino se atienden personas. Por ejemplo, para que eso quede claro, en el objetivo de que comprendan el concepto, yo puedo tener dos pacientes, ¿correcto? Don Pepito y don José. Ambos son dos pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tienen la misma enfermedad, probablemente tengan la misma edad y muchas características parecidas, proceden del mismo lugar, la misma etnia, etcétera, etcétera. Muchas cosas en común. Pero a pesar de eso, yo no atiendo a don Pepito y a don José juntos en la consulta, ¿verdad? Yo no digo a la enfermera que pase don Pepito y don José. Yo digo que pase don Pepito y después digo que pase don José. Lo que demuestra que cada persona, como dice bien la doctora Fernanda, es distinta a las demás. Podemos tener la misma enfermedad, pero esta no se comporta de la misma manera por diferentes factores que no será momento de analizar. Entonces, ahí es donde radica la parte artística de la medicina, el ejercicio de esta profesión tan apasionante, ¿no? Entonces, tenemos que tratar a cada persona, a pesar de que hay muchos que pueden tener la misma enfermedad, entendiendo que ésta se va a comportar de manera diferente. Si esto no fuera así, pues entonces atenderíamos a los diabéticos en grupo, ¿no? Y le diríamos a la enfermera o a la técnica: ya señorita, ya atendía a los diabéticos, ahora que pasen los que tosen, y luego que pasen los que les pica algo, y así iríamos de grupo en grupo resolviéndole los problemas a la gente. Y la consulta, el turno del médico, que debiera terminar de 8 a 1 de la tarde, terminaría a las 9 de la mañana. ¿Qué les parece? Suena bien, ¿no? Pero no es la forma de ejercer la medicina, porque, repito, el arte consiste en tratar a cada paciente por separado, entendiendo su propia idiosincrasia. Bueno, en salud pública es exactamente igual, porque puede haber un brote o una epidemia de dengue con virus serotipo 2 en Iquitos y un brote de dengue serotipo 2 en Piura. Es casi como que tengo dos pacientes con la misma enfermedad, como don Pepito y don José, pero de la misma manera yo no puedo hacer lo mismo en Piura que en Iquitos. Porque si de repente algo me salió bien en Iquitos, no necesariamente lo mismo me va a ocurrir en Piura. Porque vuelvo a repetir, así como don Pepito y don José son personas distintas, Piura e Iquitos como poblaciones también tienen características e idiosincrasias distintas, de tal manera que el mismo virus del dengue, del mismo serotipo, no provoca el mismo impacto en la población.
Y entonces ahí radica el concepto semejante de que la salud pública también es la ciencia y el arte, ¿no? Segundo concepto, dice prevenir enfermedades. Ahí es donde salta la diferencia, porque el aspecto en común que tenemos los que se dedican a la medicina asistencial recuperativa, como muchos de ustedes, de los que en algún momento de la vida vimos la luz y escuchamos voces que nos decían, dedícate a la salud pública, la gran diferencia, o una de las grandes diferencias, es que ustedes han sido entrenados para curar enfermos, es decir, pacientes. En otras palabras, la medicina asistencial, ya sea clínica o quirúrgica, desarrolla su actividad cuando se presenta la enfermedad en una persona, ¿correcto? En cambio, la salud pública o los que hacemos salud pública, los salubristas, no tenemos ese objetivo. El objetivo de nosotros, como bien dice el texto, es prevenir las enfermedades o evitar las complicaciones, si queremos por extensión ampliar el concepto. Entonces, esa es una gran diferencia que marca distancia entre uno y otro. Ahora, han habido muchos debates y polémicas, mejor que el otro, cuál es más importante, No, acá no se trata de una lucha de egos, y creo que el punto medio, el equilibrio, es lo más adecuado. Es decir, un sistema de salud debe tener suficiente capacidad para atender y curar enfermos como para evitar enfermedades que se pueden prevenir. Lamentablemente, lo que está pasando actualmente en nuestro sistema de salud es que hay una hegemonía, hay un desbalance, hay un desequilibrio entre estas dos partes, y desde la propia universidad hasta en la práctica profesional, nuestro sistema de salud es un sistema básicamente asistencialista y recuperativo, es decir, estamos preparados, equipados y financiados principalmente para curar enfermos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto sucede en perjuicio de la otra parte. Es decir, la salud pública no ha tenido el apoyo ni el desarrollo necesario para hacer su labor, que es tan importante como curar enfermos. Ahora, si me apuran un poquito, yo diría en ciertas circunstancias es hasta más importante, porque se trata esencialmente de evitar que las personas se enfermen, ¿no? Y alguien podría juzgar y decir que eso es lo más conveniente que un sistema podría hacer, ¿no? No estar atendiendo enfermos, sino, mejor todavía, tratar de que la gente no se enferme. Ahora, obviamente la salud pública tiene sus limitaciones y por más que hagamos lo mejor que se pueda, siempre habrá, digamos, un rebose de pacientes que no pudieron ser evitables o enfermedad y se van a enfermar o van a tener complicaciones que no son prevenibles, que no son evitables, y ese grupo de pacientes, los que deben caer en manos del otro lado, ¿no?, del equipo, de aquellos que están entrenados para curarlos, para tratarlos o para controlarlos, ¿ya? En otras palabras, y para completar el concepto, en una sociedad como la nuestra y cualquiera, ninguna mujer debería morir a causa de un embarazo, porque la mortalidad obstétrica en gran cantidad es evitable si se hacen las cosas oportuna y correctamente, eso lo sabemos todos. Sin embargo, todavía como país somos uno de los que tiene la más alta razón de mortalidad materna a nivel internacional, porque se están muriendo gestantes por causas que se pudieran haber evitado, principalmente en zona rural, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que está fallando la salud pública. Está fallando el sistema que está creado para evitar que eso suceda, ¿ya? Y la parte del sistema que debería atender a estas personas que han sufrido
hemorragias del tercer trimestre, preeclampsias severas o que presentan algún proceso infeccioso puerperal, que son las 3 causas de muerte materna más frecuentes desde el punto de vista biológico, no se abastecen, ¿ya? O no están presentes en los lugares donde deberían estar, ¿ya? Entonces, ese es el equilibrio al que tendría que aspirar cualquier sistema de salud. Tener un buen aparato prestacional que atienda enfermos, que cure enfermos, que controle enfermos, y un buen aparato que logre que la gente no se enferme o no se muera por causas prevenibles, ¿correcto? Entonces, esa es la gran razón de ser de la salud pública, prevenir enfermedades, y yo añado a eso evitar muertes que se podrían prevenir. Siguiente dice, promover la salud a través de los esfuerzos de la comunidad o de la sociedad. Claro. Cuando tú estás en un acto quirúrgico y se te olvida la gasa o la pinza en el campo operatorio y cierras la piel y alguien recién se acordó que algo quedó adentro, ese problema, esa iatrogenia, esa mala praxis o como se le llama, ¿es responsabilidad de quién? Exclusivamente es una responsabilidad médica. ¿Ah? Y en el campo clínico o quirúrgico, ese es el concepto que nos alcanza en el campo de la responsabilidad profesional. ¿Bien? Pero en la salud pública la cosa es diferente, estimados colegas. En la salud pública, si aparece una epidemia de dengue, la responsabilidad no es solamente de la clase profesional o de la institución. Si se elevan los infartos de miocardio en una población y se convierte en una de las primeras causas de muerte en esa población, la responsabilidad tampoco es exclusivamente del sistema de salud. Y así podríamos seguir con ejemplos como el VIH, como la tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el enfoque de la salud pública, las enfermedades son consecuencia de una corresponsabilidad. Por supuesto. ¿Por qué tengo dengue en mi comunidad? Sencillamente porque estoy criando vectores, Aedes aegypti. Y esa es la razón por la que hay el brote de dengue desde hace 25 años en el Perú, todos los años a la misma hora en el mismo canal, y en HD, ¿no? En 4K. Entonces, si la población no asume la responsabilidad que es, por ejemplo, hasta que las autoridades le pongan agua potable 24/7 en su casa, que a veces puede demorar, por lo menos la población debe ser responsable de tapar sus recipientes en el que almacena agua, ¿no? O eliminar los criaderos. Esa no es una labor del médico, menos de un infectólogo o del personal de salud. Entonces, la consecuencia de un brote o epidemia de dengue, que es uno de los problemas de salud pública, es una responsabilidad compartida. Y lo mismo ocurriría con el infarto de miocardio. ¿Por qué las personas tienen infarto de miocardio? Porque sencillamente, no es porque no tengan un cardiólogo de cabecera, es porque sencillamente están incumpliendo las recomendaciones, ¿no?, de hacer actividad física, mantenerse dentro del peso ideal, ¿no?, evitar la obesidad, el estrés, el sedentarismo, el alcohol, el cigarro, todo lo cual fue demostrado en los estudios Framingham del siglo pasado, que eran los factores asociados al infarto de miocardio. Entonces, yo no puedo culpar al sistema de salud porque mi papá se murió con infarto de miocardio si es que en nuestra familia no se hicieron las cosas adecuadas para mantener un estilo de vida saludable que protegiera la salud de las personas. Entonces, a eso es a lo que se refiere el último párrafo o mejor dicho, las últimas líneas de este párrafo. Es decir, en salud pública todo depende
de los esfuerzos de la sociedad. No es una responsabilidad solamente institucional, claro que también hay parte de responsabilidad del sistema de salud, pero por eso hablamos de corresponsabilidad o de responsabilidad compartida. Entonces, esas son los principales atributos o características de la salud pública, ¿no? Ahora, una gran diferencia adicional que está en la lámina, yo no voy a leerle las láminas, yo voy a interpretarle las láminas y hacer el esfuerzo didáctico de poner ejemplos, analogías, un poco de dramatización, si se quiere, para que el concepto sea comprendido, como dije al inicio. Pero ya pues ustedes van a tener que leer las láminas en su casa tantas veces como puedan hasta que crean que lo han aprendido para el día del examen. Terminado el examen que les va a tocar dar en su momento, ya se podrán resetear, ¿correcto? Y ya no necesitan tener esta información. Aunque yo les recomiendo guardar como oro este material, las fichas que puedan hacer, porque todo esto que hemos dicho también les va a servir para el ENAM y también les va a servir para el residentado. Ya después del residentado, una vez que logres la plaza de cirujano plástico que todo el mundo aspira a ser, ahí sí creo que ya procederá a pasar a mejor vida toda esta información, ¿no? Bien, entonces la otra diferencia con la que quiero completar todo lo que estoy diciendo es que, y ya lo había empezado o lo había adelantado en mencionar, es que la otra gran característica particular de la salud pública es que nosotros no atendemos individuos como lo hacen o lo harán ustedes en su práctica médica. Es decir, ya no van a atender, ustedes van a atender pacientes, van a atender personas, uno a uno, como ya dije con don Pepito y don José. Pero los salubristas o la salud pública tiene como objetivo a la población, a la comunidad, a la sociedad, a los grupos humanos. Tú puedes tratar a un diabético y controlar al diabético y evitarle una nefropatía, un pie diabético, una retinopatía a tu diabético y tratarás de hacerlo con los otros diabéticos si en algún momento eres endocrinólogo, ¿verdad? Tu trabajo va a ser mejorar la salud de tus pacientes, uno a uno. En cambio, en la salud pública nos encargamos de ver qué se debe hacer para evitar que la diabetes se pueda expandir en toda la población. Por lo tanto, cuando tú curas un diabético, no estás resolviendo el problema de la diabetes en la población. No es tu misión, no es tu función. En la salud pública sí. Por eso, en la última parte dice, la salud pública no se trata de una relación uno a uno como la medicina clínica o quirúrgica, sino que se enfoca en el nivel poblacional. Y ese es nuestro gran público objetivo. Muy bien. Otros puntos claves que ya vamos a pasarlos de manera un poco más rápida es que la salud pública es un punto de encuentro de muchas disciplinas. A diferencia de la medicina clínica o quirúrgica, por ejemplo, un ginecobstetra, dentro de un acto quirúrgico en la sala de operaciones en el quirófano, es la máxima autoridad. El resto del personal, sea la enfermera o el técnico, está para ayudar y para apoyar lo que el ginecobstetra o el cirujano decidan, ¿se entiende, no es cierto? Y esto es aplicable en cualquier especialidad médica. Pero en la salud pública es, digamos, un punto o un lugar o un espacio en el que confluyen diferentes especialidades, todas las cuales tienen más o menos el mismo peso entre sí. Por ejemplo, para hacer salud pública, los médicos tenemos el mismo nivel, tal vez que el sociólogo, o tal vez que el psicólogo, o tal vez que la nutricionista, o que la enfermera, porque no estamos tratando pacientes en un campo clínico, estamos aportando
ideas para ver qué se debe hacer para mejorar las condiciones de vida y los estilos de vida de la población, para evitar que se enfermen. Entonces, en ese terreno, digamos, hay diferentes profesiones que participan más o menos con el mismo peso específico, ¿no? Entonces, a eso se refiere que es un punto de encuentro entre muchas disciplinas. La salud pública tiene estos dos objetivos principales, ¿ya? El primero, mejorar las condiciones de salud de la gente, es decir, lo que llamamos los determinantes sociales, que lo voy a repetir en diferentes momentos, ¿no? A ver, vamos al ejemplo didáctico urgente. Si yo quiero evitar una epidemia de dengue o que el dengue se manifieste de manera con alta prevalencia en la población, ¿qué es lo básicamente que debo buscar? Debo buscar evitar la causa del dengue. Y cuando hablo de evitar la causa del dengue desde el punto de vista de la salud pública, no estoy hablando del virus del dengue. Tampoco estoy hablando, o al menos de manera absoluta y directa, del Aedes aegypti, que es el vector del virus del dengue. Estoy hablando de las causas sociales que predisponen la existencia del Aedes aegypti, que finalmente es el elemento que va a transmitir la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en el tema de la salud pública, nosotros no nos enfocamos en la causa biológica, nos enfocamos esencialmente en las causas sociales que se llaman determinantes de la salud. Por ejemplo, el agua potable en la población. Entonces, un factor importantísimo para reducir la posibilidad que una población esté afectada por el dengue es evitar que la gente almacene agua de tal manera que lo que está haciendo en realidad es criar vectores, porque tener agua en la casa sin los cuidados respectivos no es otra cosa que generar la presencia de criaderos donde el vector adulto deposita el huevo, que luego se convierte en pupa, luego en larva y luego eclosiona otra vez en adulto. Y así se perpetúa el ciclo de reproducción, ¿no? Entonces, si yo quiero realmente controlar y resolver un problema de dengue en el país, no va a ser posible matando vectores o dándole paracetamol a la gente. La real causa que me va a permitir resolver el problema es evitar criaderos a través de darle agua potable a la gente o enseñarle a que elimine criaderos para que la propia población se encargue de eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la muerte materna. Ya lo mencioné hace un momento. Si yo quisiera reducir la muerte materna en una población en la que está muy elevada, lo primero que tengo que entender cuál es la causa de la muerte materna. Y seguramente si yo les pregunto o en un examen les viene, diga usted cuál es la principal causa de muerte materna, ustedes como un acto reflejo dirán la hemorragia, la preeclampsia y la infección puerperal, ¿ya? O el buen control prenatal, como dice la doctora Fernanda. Y esas son respuestas relativas. ¿Saben cuál es la verdadera causa de la muerte materna si tú te pones el chip de la salud pública que te permite ver las cosas de una manera diferente y más amplia? La verdadera y más importante causa de muerte materna es la educación en la mujer. Entonces, si tú quieres, así es, doctora Valeria, si tú quieres tener realmente un impacto en la salud materna, y en particular en reducir la muerte materna en una población, eduquen a las mujeres. Porque una mujer educada es una mujer empoderada, es una mujer cuyas decisiones no van a pasar por lo que la abuelita o la mamá o el esposo le diga. Y es una mujer que va a saber que el día que está gestando y le empieza a caer sangre, lo primero que debe hacer no es ir a la curandera o a la partera o a la curiosa, sino lo primero que tiene que hacer, y así sucede, es irse al hospital o a la clínica.
Si a una gestante educada le empieza a doler la cabeza intensamente, ella no va a buscar remedios caseros, ella se va a ir rápidamente a su ginecobstetra, ¿correcto? Y una mujer educada difícilmente va a tener una sepsis puerperal, es decir, una infección postparto, porque una mujer educada da a luz en la clínica o en el hospital que le brinde las mejores garantías y no da a luz en su casa y mucho menos atendido por una partera. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que mientras sigamos contratando ginecobstetras, construyendo centros obstétricos, comprando el ecógrafo de última generación y todo lo demás que en nuestro imaginario va a ayudar a reducir la muerte materna, te adelanto que la realidad te va a decir que eso no funciona en tanto no resuelvas el problema de educación de la mujer. Porque la diferencia está en la oportunidad, en el tiempo de respuesta. Porque mientras que la mujer educada, cuando le suceden esas no educada, no instruida, sobre todo mujeres de zona rural, empiezan a tener complicaciones del embarazo, lo primero que hacen es lo que ya les dije, ir a la curandera, al partero, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa en eso, con eso? Que pierden tiempo. Y cuando la abuelita, la partera, el curandero, la curiosa, el chamán se dan cuenta varias horas después que no pueden resolver el problema y a alguien se le prende la vela y dicen llévenla al hospital, esta gestante llega ya muy complicada, en muchos casos a morir. ¿Se dan cuenta cómo cambia radicalmente el enfoque cuando uno piensa fuera de la caja? Es decir, fuera de nuestro paradigma biomédico, asistencial o recuperativo. Entonces, cuando una mujer educada se le presentan estos, no pierde tiempo y en consecuencia salva la vida. Porque cuando yo digo que la educación a la mujer reduce la muerte materna, no estoy diciendo que una mujer educada no sangra. No estoy diciendo que una mujer educada no le sube la presión arterial producto del embarazo. Ni tampoco estoy diciendo que biológicamente es imposible que se infecte. No. Una mujer educada y no educada tienen todo igual. ¿Ya? Los ricos también lloran, dice alguien, ¿no? Lo único que estoy diciendo es que lo que las diferencia es la rapidez con la que responden y eso es lo que les salva la vida. Por eso en países en donde el nivel educativo es mayor que otros, la muerte materna es bastante rara. Y las causas de muerte materna en las sociedades se deben a causas o complicaciones difíciles de manejar. Por ejemplo, un síndrome de HELP, por ejemplo, una placenta ácreta complicada. No por hemorragias del tercer trimestre que se pueden, cuyos efectos se pueden evitar si se detecta tempranamente. Una placenta de inserción baja no debe ser una sorpresa, ¿no?, de la que te enteras en el momento de que estás atendiendo el parto, ¿me entiendes? Una placenta de inserción baja la puedes reconocer desde el segundo trimestre y esa gestante ya tiene que estar siendo mirada con otros ojos. Entonces, si seguimos encerrados en el paradigma que nos formó la universidad, creyendo que solamente, y digo solamente porque con todo esto, chicos y chicas, no estoy diciendo que no sea necesario tener buenos ginecobstetras, buenos centros obstétricos, salas de parto, equipamiento y todo. Todo eso es necesario. Porque si la mujer educada va a tiempo, como respuesta a que se le presenta una complicación, evidentemente esta mujer educada tiene que recibir un servicio de calidad. Lo que estoy diciendo es que no vale la pena tener un servicio de calidad si las gestantes te van a llegar con las 2 últimas gotas de sangre en su organismo. Me dejo entender, ¿no? Muy bien, entonces a eso se refiere. Uno de los objetivos de salud pública es trabajar las condiciones de vida, es decir, los determinantes sociales de la salud, lo que implica que tengamos que desaprender mucho de lo aprendido y empezar a entender las cosas y mirar más allá de lo evidente, como dicen los chicos hoy día, ¿no? Y el otro objetivo es
empoderar a la población, que la población entienda que la salud depende de ellos. Y no solo estén echándole la culpa al médico, no solo están echándole, es como que el cirrótico, ¿no? Por alcohol, le eche la culpa al médico de que se va a morir por cirrosis. Ese es el absurdo de los absurdos, ¿no? O sea, tenemos que generar una cultura del autocuidado de la salud. Al igual que la medicina se basa en evidencias, tercer ítem, la salud pública también se basa en evidencias. Todo lo que les estoy manifestando, estimados y jóvenes colegas, jóvenes aún, son afirmaciones basadas en la evidencia científica, ¿no? No es la idea producto de la imaginación, sino de la evidencia. Buscar la equidad en salud es otra característica de la salud pública. Hay que tener claro que nuestro país y muchos otros países, hasta los países ricos, tienen brechas de inequidad. Es decir, hay poblaciones que tienen más privilegios y hay poblaciones que tienen menos privilegios, a las que conocemos como poblaciones vulnerables. Es decir, la vulnerabilidad se refiere a la debilidad que tiene una parte de la población de enfrentar algún problema, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una tormenta de esas que ocurren cada cierto tiempo en algunas regiones del país, hay poblaciones que están más protegidas porque su casa es de material noble, ¿no? Y alrededor de donde viven, pues han construido canaletas para que el agua pase, ¿no? Pero no muy lejos de allí hay poblaciones cuyas casas son precarias y obviamente con la lluvia van a ser afectados de una manera mucho más evidente. Entonces, esa diferencia es la que la salud pública debe tomar en cuenta, de tal forma que debemos aplicar conceptos de equidad. ¿Qué cosa es la equidad? Ahorita, en la última, doctor José María, en la última sesión vamos a hablar de interculturalidad. Tranquilo que todo está mapeado, ¿ya? Reconocemos los signos de alarma con mayor rapidez y se puede actuar. Así es, doctora Fernanda. Claro, los que viven alrededor del río es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, ahí entra el concepto de equidad, que es un concepto que ustedes tienen que saber y conocer adecuadamente. La equidad, muchos la confunden con la igualdad, y esto es un error. La igualdad y la equidad son diferentes. La igualdad es darle a todos lo mismo. Si a una persona o una población le doy como 2, a todos le doy como 2. O sea, eso es igualdad. En cambio, la equidad es darle más al que menos tiene. ¿Ya? O si quieres, darle más al que más necesita, que es el lado B del disco, ¿no? Es el mismo concepto dicho de otra manera. Ya, entonces, lo primero que quiero que tengan claro es que igualdad y equidad no es lo mismo. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál de los dos términos creen que es a lo que debe aspirar una sociedad? ¿A la igualdad o a la equidad? ¿Cuál es el fin supremo al que tenemos que aspirar como sociedad? ¿A la igualdad o a la equidad? La respuesta es a la igualdad, doctora Fernanda. Tranquila que estamos con la doctora Liana y el doctor Jeffer, y a la doctora Milagro más mosca, ¿no? Ya espero que los demás se equivoquen. Está bien, eso vale, doctora, también en la vida. El fin supremo es la igualdad, jóvenes. Toda población, independientemente de nuestra raza, creencia, credo político, lo que quieras, tenemos que ser tratados por igual, ¿correcto? Ese es el fin de la sociedad. Pero claro, y el mundo ha avanzado, doctora Fernanda, en base a ideales, ¿ya? Si no hubieran ideales, estaríamos todavía peleándonos con el tiranosaurio Rex, estoy seguro. ¿Ya? No es malo tener ideales. El ideal es el motor que impulsa el desarrollo de las sociedades.
Tal vez algún no se consiga, pero nos podemos aproximar a ese ideal. Y el ideal de la igualdad es eso, ¿no? Tenemos que aspirar a llegar a eso. Tal vez nuestra generación no llegue, pero avanzamos. Por lo menos en el Perú ya no hay esclavitud, ¿verdad? Ya es un gran paso. ¿Ah? Desde Ramón Castilla y progresivamente ya no hay gente esclava. Y obviamente esa es una diferencia. Claro, todavía hay grandes desigualdades, pero seguiremos avanzando. Pero más allá de eso, la idea es que la aspiración social es la igualdad. Pero en un escenario en el que no todos son iguales, para llegar a ese punto en común, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que los que están en condiciones de vulnerabilidad, tenemos que darle más apoyo para que se encuentren en la misma condición. Es decir, tenemos que darle las condiciones para que aprovechen las oportunidades. Y todos al final tengan esa misma condición de aprovechar las oportunidades. Ya dependerá de cada uno si la aprovecha o no, pero la igualdad a la que podemos aspirar de manera más realista es a la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Ya, entonces no vamos a entrar a un debate sociológico aquí, ¿eh? Porque probablemente no terminamos la clase y esto termina en una pijamada que no es el objetivo. Pero lo que sí quiero que quede claro es que como yo tengo claro que hay personas que están en diferente nivel, yo tengo que darle más a la que menos tiene. ¿Para qué? Para ponerla en el mismo nivel de oportunidad. Y eso es la equidad. Darle más al que menos tiene para ponerla en la misma situación para que aprovechen las oportunidades de la misma manera. ¿Qué oportunidades? Oportunidades educativas, oportunidades económicas, oportunidades de hacer una empresa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, y en resumen, si la igualdad es el fin, la equidad, ¿qué cosa es? Es el medio para lograr ese fin. Entonces, la igualdad y la equidad no es lo mismo, eso es lo que primero que quedó claro. En segundo lugar, la igualdad es el fin supremo de la sociedad y la equidad es una forma, una manera, una estrategia, un medio que tenemos que aplicar para lograr esa igualdad. Entonces, la salud pública esencialmente se busca en eso, en la búsqueda de la equidad. Intervenir con equidad significa darle más apoyo al que más lo necesita, ¿no? Entonces, obviamente, si alguien tiene su casa de material noble, ante la cual ni la lluvia ni el lobo le va a tumbar la casa, ¿no? Como los tres chanchitos, el apoyo material, económico, tendrá que estar dirigida a esas personas que viven al lado del río para que puedan lograr una misma igualdad en términos de su protección, ¿no? Ya. Y finalmente, pues la salud pública integra varios modelos conceptuales, que eso es algo que se desprende de del primer punto clave. Si yo reconozco que en la salud pública hay una confluencia de diferentes profesiones, disciplinas, conocimientos, queda claro que la salud pública pues integra una variedad de diferentes modelos conceptuales procedentes de cada uno de estos campos, ¿no? Muy bien. Otro concepto que pide el balotario, ya saliendo de la parte dura, porque siempre esto es la parte de la inequidad, del enfoque de poblaciones vulnerables y cómo la salud pública tiene que actuar sobre los factores sociales y no solamente creer que el médico debe darle albendazol o mebendazol al niño que tiene una diarrea, cuyo parasitológico seriado salió con un resultado positivo, y luego no entender por qué ese niño que lo curaste, entre comillas, regresa 2 o 3 semanas después con otro cuadro diarreico. Y ese es el gran reto, que nosotros como médicos entendamos que el problema no solo es biológico, porque si fuera biológico, tal vez con una terapéutica de mebendazol o albendazol ya estaríamos resolviendo las diarreas agudas en los niños y la consecuente desnutrición que esta provoca.
Pero no, no es verdad, pues, porque ese niño al que tú, entre comillas, aparentemente curaste porque leíste lo que en la universidad te dijeron que tienes que darle, ese niño regresa a su casa donde no hay agua ni desagüe. Y por lo tanto ese niño va a volver con cuadros diarreicos a repetición y tu mebendazol y tu albendazol forte, no sé si eso existe, va a llegar un momento en el que no le va a hacer cosquillas porque va a ocurrir algo que tú conoces muy bien como el nombre de resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Poniéndole saneamiento público a esas familias. Y de esa manera ya será más raro, ¿no? Más ocasional que ese niño se infecte con algún parásito. Ya no será el pan de todos los días, ¿no? Entonces, esa es una gran discusión que por eso me he demorado tanto tiempo en estas primeras láminas, porque hay que romper ese duro muro en el que hemos ido creciendo en nuestra formación médica. Muy bien. Ahora, la salud, ya, el resto es un poco más light, tranquilos, ¿ya? Vamos a terminar hoy día, no se preocupen. La salud global es un concepto que entiende o interpreta la salud sin fronteras. Es decir, hoy más que ayer es claro que las enfermedades no conocen de fronteras. Y no me refiero solamente a las enfermedades infecciosas, sino también a las enfermedades crónicas, no infecciosas o no transmisibles, ¿ya? Porque en el caso de las infecciosas, hoy los virus y las bacterias viajan en avión, viajan en tren, ¿ya? Interoceánico, me dejo entender. ¿Por qué en la antigüedad era tan difícil que las epidemias se expandan con la velocidad que hoy día se presentan? Sencillamente por la globalización, por los medios de comunicación. Entonces, un aspecto de lo que hoy día entendemos como la salud global se refiere básicamente a cómo las enfermedades infecciosas se transmiten o se transportan para luego transmitirse por todos los medios de transporte masivo y rápido que hoy día existen, ¿no? El problema, pues, que al virus y a la bacteria que tú portas no necesita visa, ¿ya? No necesita pasaporte, ¿no? Para pasar de un país a otro. Por lo tanto, para los agentes etiológicos de esta naturaleza, para ellos no existe frontera ni existen idiomas, ¿no? No existen los muros que se puedan construir porque ellos se transportan junto con sus huéspedes. Pero las crónicas tampoco están exentas de este problema, porque hoy día con las redes sociales, así como los virus, las bacterias o cualquier otro germen, se transmite o se transporta entre países, pasando fronteras y entre continentes, los estilos de vida, las modas, hoy día también se transmiten en las redes sociales. De tal manera que, por ejemplo, los hábitos alimentarios influyen a la gente por la televisión o por tu celular. La comida chatarra, de la que a veces abusamos, ojo, yo no soy más papista que el Papa, yo no soy de los que dicen no te comas tu chicharrón porque no soy el que debe tirar la primera piedra, pero los que abusan del consumo de comida chatarra, que hablando de forma más técnica, son los alimentos procesados o ultraprocesados que afectan tu salud, es como consecuencia del marketing y de las redes sociales. Entonces, los problemas que ocurren en un lugar que están ligados a estilos de vida de la población se transmiten también de esa manera, traspasando fronteras y sin necesidad de hacer trámites consulares para pasar de un país a otro. Entonces, esto es lo que configura ya desde hace algunos años, sobre todo desde que explotó este tema de la modernidad, tanto de los transportes como de las redes sociales, en lo que hoy día se conoce como la salud global, ¿ya?
Es decir, la salud ya no solo se puede mirar dentro de los límites de una frontera, sino entender que lo que ocurre en un país puede rápida y fácilmente pasar con otro país. El ejemplo emblemático y más dramático que podemos citar es la pandemia del COVID, pero no es la primera ni lamentablemente será la última. Miren, la pandemia del COVID es el fiel reflejo, el copy-pega de la gripe española. ¿Se acuerdan de la gran pandemia que ocurrió hace más de 100 años? Muy bien. Entonces, lo que estamos mirando es que han pasado 100 años y prácticamente se ha repetido una pandemia en la humanidad de características bastante similares. Si ustedes se ponen a estudiar las características de cómo se comportó la gripe española con la pandemia del COVID, van a haber muchas semejanzas, ¿ya? Y las mayores diferencias tienen que ver con las velocidades. Evidentemente, la gripe española demoró mucho más tiempo en expandirse que lo que ha demorado el COVID, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo más emblemático de lo que hoy día conocemos con el concepto de salud global. Y en ese contexto, la OMS tiene un rol protagónico como el vigilante mundial de cómo advertir, identificar y advertir los riesgos de que una enfermedad localizada en un punto de la Tierra se pueda expandir rápidamente en otros países, y para ello lanza las recomendaciones para evitar esa transmisión, ¿no? Ese es el concepto de lo que se llama salud global. Otro tema del balotario tiene que ver con la historia natural de la enfermedad. A ver, ahí está. No se ve el dibujito, siempre es bueno poner una lámina de apoyo. Ahí arriba se ve mejor en la pantalla, ¿no? A ver, ¿qué cosa es la historia natural de la enfermedad? Los doctores Lebel y Clark, más o menos hace 60 años atrás, plantearon lo que se conoce hoy día como el modelo de la historia natural de la enfermedad, ¿ya? O la historia natural del proceso salud-enfermedad, que es lo mismo. Ellos plantearon este modelo que describe el desarrollo de toda una dinámica entre la salud y la enfermedad. En otras palabras, ellos establecieron que las personas podemos estar sanas en algún momento de nuestra vida y en otro momento pasar a estar enfermas. Y lo que ellos hicieron era describir cómo pasábamos y desarrollábamos esa etapa de salud a esa etapa de enfermedad sin intervención médica. Por eso se llama historia natural, ¿ya? Porque la descripción básicamente se centra en el desarrollo sin ninguna intervención externa, ¿no? Comprender esto, o sea, tener claro que el proceso salud-enfermedad involucra dos aspectos que son la salud y la enfermedad, y reconocer que estos dos son momentos diferentes, nos van a permitir identificar puntos importantes donde debo intervenir. Es decir, ¿qué debo hacer para evitar que la persona que está en el momento de salud pase al momento de la enfermedad? Y esa fue su principal contribución de Lebel y Clark. Es decir, ellos promovieron todo un movimiento orientado a la prevención de las enfermedades. Y por eso se les conoce también como los padres de la medicina preventiva, porque todo lo que vamos a ver en adelante sobre prevención se basa en su esquema llamado la historia natural de la enfermedad. Ahora, ya he adelantado, esta lámina solamente va a ser para que ustedes refuercen lo dicho. Hay muchos factores que influyen sobre la salud y la enfermedad de la gente, ¿no? Ya hablé de los determinantes sociales, no abundaré más en ello. Los estilos de vida, es esencial. Es más, la OMS dice algo muy categórico y que espero no, así como a mí me pasó, no se olviden nunca más. Porque eso lo escuché hace 30 años y desde allí no me olvido. El 60% de enfermedades que afectan a las personas dependen de sus estilos de vida. No depende de tu genética, no depende de un factor biológico, ni del medio ambiente. 60% de enfermedades dependen de los estilos de vida que adopta la gente. De lo que hagas o lo que no hagas, cómo afecta eso tu salud.
¿ya? Y el estilo de vida no solo se regula con la información o con la educación. Lamentablemente no es así. Porque si solo bastara saber lo que es bueno para hacerlo más y saber lo que es malo para no hacerlo nunca, yo creo que si eso funcionara así, tal vez nos tendríamos que haber dedicado a otra carrera, a otra profesión, porque habrían muy pocos pacientes en la Tierra. Repito, si solamente la educación y la información bastara para que tú cambies tus comportamientos, se acabaron los problemas de salud pública en la magnitud que conocemos. Pero eso no es así. Y eso no es así desde Adán y Eva. Porque, según cuentan, Adán y Eva sabían que la manzana estaba prohibida o no sabían. Y sin embargo se la comieron, ¿no? Entonces, LQQD, sí, tranquilos, yo sé que no existieron, ¿no? Pero usémoslo como recurso didáctico, ¿no? Por lo menos, que sirvan para eso. Lo único que demuestra esa situación es que al ser humano no le basta saber lo que es malo para que no lo haga. Y ahí abundan ejemplos mucho más reales y cercanos a nosotros. Entonces, los estilos de vida jóvenes, 60%. Sí, doctora Fernanda, pero no haga cólera, por favor. El ambiente biofísico, los accesos a servicios de salud y la cultura. Entonces, esos son factores que juegan o tienen un peso mucho más importante que el bacilo de Koch para provocar tuberculosis. Y eso lo saben, ¿no es verdad? Cuando Robert Koch, a finales del siglo XIX, descubrió el bacilo y estableció que esa era la causa etiológica de la tuberculosis, todo el mundo dijo, ya, pues, entonces hay que matar bacilos y se acaba la tuberculosis. Pero lamentablemente, Koch se equivocó, porque la tuberculosis no es una enfermedad unicausal. Es más, ¿saben qué? Casi ninguna enfermedad es unicausal en el mundo, salvo por allí algunas enfermedades genéticas, tal vez como la trisomía 21, el mongolismo o el síndrome de Down. Y eso lo digo con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Quién sabe, de aquí a algún tiempo se descubra que hay otra causa. Entonces, así de frágil es el conocimiento científico. Por eso el médico es un eterno estudiante que tiene que ir actualizando, porque lo que te enseñaron ayer de repente ya no es verdad mañana, ¿no? Entonces, todos estos factores influyen de una manera muy importante, y ustedes, chicos, más allá del examen de Serums o del ENAM o del residentado, porque yo sé que algún día van a ser especialistas, lo que no sé es cuándo, pero algún día será. Nunca olviden esto, ¿no? No basta darle una receta a tu paciente si no adjuntas a eso las recomendaciones para que mejore sus estilos de vida. Esto ya está off the record, ¿no? Entonces, esos son los factores que influyen. Ahora, como vuelvo a repetir, Lebel y Clark son reconocidos como los padres de la medicina preventiva. Y este es el esquema, me había olvidado de presentárselos, ¿no? Ellos dicen dos cosas. Ellos dicen, en el proceso salud-enfermedad hay un momento llamado el momento o periodo patogénico, y hay un momento llamado el periodo, prepatogénico, y el momento llamado patogénico, ¿correcto? En el periodo prepatogénico, eso corresponde al momento en el que estás aparentemente sano, ¿no? Aunque ya dijimos por la definición inicial que la salud es biopsicosocial, pero en el modelo de Lebel y Clark vamos a encuadrarnos en la salud biológica, ¿no? Entonces hay un periodo prepatogénico que es en el que la gente está sana. Ojo, no es el momento en el que la gente tiene una enfermedad que no se nota. No. La gente está sana. A diferencia del patogénico, que es cuando la persona ya está enferma. Y en este periodo patogénico hay una etapa subclínica. Ese es el momento en el que la persona está enferma, pero aparentemente tú la ves sana. ¿Y cómo descubres que está enferma? A veces por un hallazgo. A veces hiciste una
un tamizaje de hipertensión en una población porque pues no tenías mucho que hacer y te dedicaste a hacer un despistaje, un tamizaje de esto y descubres 4 hipertensos y cuando les preguntas, señor, ¿se siente mal? ¿Le duele la cabeza? ¿Tienes tinnitus, escotomas? No tiene nada, pero tú ya lo descubriste. O cuando haces los test de tolerancia a la glucosa o el descarte de glaucoma, etcétera. Entonces, esa etapa en la que la persona ya tiene la enfermedad porque fisiológicamente ya tiene una alteración, pero todavía no se siente enferma, eso se llama la etapa subclínica, que es la primera etapa, de acuerdo al modelo de Lebel y Clark, del periodo patogénico. Y la etapa clínica, pues es ya cuando la enfermedad es conocida del servicio, ¿no? Es cuando ya se sabe que la persona está enferma. Entonces, esa es la etapa clínica dentro del periodo patogénico. Y finalmente, Lebel y Clark dicen que si la enfermedad progresa o se mantiene en una persona, tiene 4 destinos, 4 caminos que seguir. El primer camino es que la persona se autolimite la enfermedad, o sea, haya una curación espontánea. Porque, insisto, repito, estamos hablando de procesos sin intervención médica, natural. Esa es una opción. Hay enfermedades que se autolimitan y pues ya pasan solas, ¿no? Pero la segunda opción es que la enfermedad te genere alguna discapacidad, ¿no? Una retinopatía diabética, ¿no? Una nefropatía diabética, por ejemplo. O la enfermedad se mantenga crónica, activa a lo largo del tiempo, ¿no? Como de lo que hoy día existe el COVID crónico, ¿no? Y finalmente, que la enfermedad te mate. Esos son los 4 caminos que plantean Lebel y Clark al que pueden llegar o terminar las enfermedades. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo más importante y por qué se les conoce como los padres de la medicina preventiva? Porque a diferencia de lo que las escuelas médicas enseñan, que es a partir de esta parte del periodo patogénico, y díganme que no, si no es cierto, en la universidad a los médicos nos preparan principalmente para curar enfermos. Es decir, para atenderlos en el periodo patogénico. Pero ¿a quién les han enseñado a tratar a una persona sana? Y es más, alguna vez un colega me dijo, doctor, pero es obvio, pues a una persona sana no se la puede tratar, hay que esperar que se enferme. Y ahí es donde viene el error, ¿no? Porque Lebel y Clark dijeron, si bien es verdad, en el periodo patogénico ya la enfermedad existe y hay cosas que se tienen que hacer para evitar que ésta avance o progrese, el gran aporte que ellos hicieron a la salud pública es respecto al periodo prepatogénico. Ellos dijeron, el periodo prepatogénico es el momento en que la gente no está enferma, su salud está bien, no hay alteración fisiológica funcional, pero ese es el periodo en el que existen lo que se llaman factores de riesgo. Por ejemplo, un diabético ya está en periodo patogénico, ya tiene la enfermedad, ¿verdad? Pero miren ustedes que ese paciente diabético llega a tu consultorio acompañado de su hijo de 12 años. El hijo no es diabético. Es más, si te animas, hazle todo el chequeo y va a salir sin diabetes. Pero tú podrías decir que ese chico está libre de la diabetes a pesar de que se encuentra sano, a pesar de que está en el periodo prepatogénico. No, porque todos aquí sabemos que ese niño tiene una fuerte carga hereditaria de hacer diabetes en el futuro. Y es mucho mejor vigilarlo, seguirlo, orientarlo, educarlo en esa etapa, precisamente para que no le pase lo que a su papá. Y ese fue, reitero, el gran aporte. Ellos dijeron, es innecesario e importante hacer actividades en la etapa prepatogénica de las enfermedades, precisamente para evitar o reducir la posibilidad de que se presenten enfermedades que se pudieron evitar o prevenir. ¿Correcto? Y de ahí es donde nace
los conceptos de prevención. Si tú le preguntas, no sé, pues a tu mamá hoy día, ¿no? Mamá, ¿qué crees que es prevención? Tu mamá te va a decir lo que generalmente todos, la población no médica entiende como prevención, ¿no? Evitar que ocurra algo malo, evitar que ocurra una enfermedad si nos ponemos en el campo de la salud. Ya, eso es prevenir. Pero en realidad, tú como médico tienes que saber que la prevención se desglosa en 3 niveles o en 3 tipos. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y estos 3 tipos de prevención se relacionan, queridos colegas, con los periodos del modelo de Lebel y Clark, o sea, del proceso salud, de la historia natural de la salud-enfermedad. De esta manera, en el periodo prepatogénico, repito, que es en donde no hay enfermedad, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que llamamos la prevención primaria. ¿Qué cosa es la prevención primaria? La prevención primaria es la prevención propiamente dicha. O sea, aquella que sabe tu mamá, ¿no? O sea, hacer algo para que no te enfermes. Ya. Solo que en términos técnicos, nosotros a esa prevención propiamente dicha le llamamos prevención primaria para diferenciarla de las otras. Ok, prevención primaria que se puede dar a través de la promoción de la salud, es decir, orientar a la gente a través de charlas, educación o mejorar las condiciones en las que vive para que no se enfermen o para reducir la posibilidad de que se enfermen. O a través de la protección específica que está dirigida a enfermedades específicas. Y los ejemplos aquí son abundantes. Por ejemplo, la vacunación a la cabeza. Cuando tú vacunas contra la enfermedad X, es para que no te dé la enfermedad X, no para que no te dé la enfermedad Y. ¿Ya? Entonces, la vacunación es una acción de protección específica y que pertenece a la prevención primaria porque tiene como objetivo evitar que la gente se enferme, ¿no? Asimismo, el uso de preservativos, los programas de apoyo alimentario, usar bloqueador solar en estos tiempos para evitar la radiación, usar sombrero o gorro para evitar también la exposición a los rayos ultravioleta. Todos estos son múltiples ejemplos que tienen en común el objetivo que estamos indicando, que es evitar la enfermedad. Entonces, la prevención primaria se realiza en el periodo prepatogénico, es decir, cuando la gente está sana. En cambio, en el periodo patogénico se hace la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿ya? Cada una en los 2 momentos o etapas del periodo patogénico. Es decir, recuerdas que te decía que había una primera etapa que era la etapa subclínica y luego la etapa clínica. Ya. Entonces, en cada una de estas etapas se hace un tipo de prevención diferente. En el caso de la prevención secundaria, esta se practica en la etapa subclínica, es decir, cuando la enfermedad existe, pero no se nota. ¿Eh? Y el objetivo de la prevención secundaria es encontrar la enfermedad en ese momento. ¿Para qué? Para evitar o limitar que se generen más daños o más complicaciones en el futuro. Ese es el objetivo de la prevención secundaria. Entonces, si tú la comparas con la prevención primaria, ¿cuál es el objetivo de la prevención primaria? Evitar que la gente se enferme. ¿Cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Detectar la enfermedad precozmente para poder evitar que se desarrolle y genere mayor daño o complicación. Entonces, hay gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos? Acá no los he puesto, pero bueno, no es muy complicado. Los ejemplos de prevención secundaria están relacionados al diagnóstico precoz, lo que te lleva de la mano a dar un tratamiento oportuno. Diagnóstico precoz puede ser, por ejemplo, el Papa Nicolau, ¿ya? El Tevenon en heces, ¿ya? El BK en esputo,
¿no? El parasitológico seriado de heces, la autopalpación de mamas, la mamografía, etcétera, etcétera, etcétera. Las campañas de despistaje o tamizaje de glaucoma, de diabetes, de hipertensión arterial y todo lo que tú conoces. ¿Qué tienen en común todos esos ejemplos? Que buscan encontrar la enfermedad en población aparentemente sana. Y ese es el objetivo de la prevención secundaria. En cambio, la terciaria se realiza ya en la etapa clínica, que es cuando la enfermedad ya pudo haber provocado algún daño. ¿Y cuál es el objetivo principal de la prevención terciaria? Restablecer, recuperar alguna función mecánica o mental de la persona afectada, o sea, del paciente. ¿Eh? Y esto lo hace a través de los diferentes mecanismos de rehabilitación. ¿Ya? Entonces, el medio cómo se desarrolla la prevención terciaria es a través de las diferentes técnicas de rehabilitación que tienen como objetivo, no confundir la técnica con el objetivo, como objetivo que el paciente trate de recuperar su funcionalidad, si no al 100%, por lo menos de una manera que le permita cierta independencia. Entonces, en resumen, queridos colegas, el modelo de Lebel y Clark sirve como base teórica para entender y comprender los diferentes tipos de prevención que son la primaria, la secundaria y la terciaria. Hay una prevención cuaternaria, ¿ya? Que no la hemos puesto acá, pero igual se las comento. La prevención cuaternaria tiene que ver con evitar, ¿ya? Porque es prevención, pues, ¿no? Evitar provocar daños producto del acto médico. ¿Ya? Repito, la prevención cuaternaria es aquella que busca evitar algún daño provocado por el médico en su intervención, ya sea a través de una terapéutica o de algún procedimiento. ¿Ya? Entonces, si existe una duda razonable que darte este medicamento o hacerte esta intervención puede ser más dañino, ¿ya?, que positivo, entonces mejor no hacerlo. Y al tomar esa decisión de no someterte a este tratamiento o a esta intervención ante la duda de que eso te puede hacer más daño, esa acción se llama prevención cuaternaria. Tiene que ver, vuelvo a repetir, con evitar iatrogenias. Muy bien. Pasamos a un siguiente tema. En 5 minutos hacemos el recreo correspondiente. Bien, en 5 minutos. El cuarto nivel, doctora Dayana. Hoy estamos en clase de chicas, ¿no? Todos son colegas. Muy bien, qué gusto, doctoras. Si hay algún varón, por favor, también hágase presente, ¿no? Manifiéstese. Pero el cuarto, muy bien, doctor Ricardo, Cristian, ¿no? Estaba preocupado. La prevención cuaternaria no tiene que ver con Lebel y Clark. Gracias por la pregunta. Es básicamente, tiene que ver con la ética médica, ¿ya? Esa es su relación, con la ética médica y con el principio, que ya hablaremos en la última sesión que nos toca, el principio deontológico del juramento hipocrático primum non nocere, ¿no? Es decir, primero, no hacer daño. Con eso tiene que ver. Bien, pasamos a otro tema sobre gestión del riesgo. Para los que recién se han conectado, sí, exacto, dar un exceso de medicamentos, una polifarmacia, sería una iatrogenia. Entonces, evitar eso corresponde a la prevención cuaternaria, ¿no? Sobre tratamientos, todo eso, o someterlo a pruebas que no son necesarias y que pueden poner en riesgo la vida o la salud de la persona. Todas esas son figuras que hay que evitar y al hacerlo estamos aplicando prevención cuaternaria. Para los que recién se han conectado, estamos
en una clase nueva, es la primera vez que dicto esta clase en mi vida, que no es corta, diseñada y preparada sobre la base del balotario que el MINSA ha publicado, ¿no?, para las evaluaciones de SERUMS. Entonces vamos a hablar algo de gestión de riesgo. Gestionar riesgos, que es una disciplina bastante desarrollada en las últimas décadas, que tiene que ver con el enfoque de prevenir, ¿no?, más que de atender, se refiere a un conjunto de pasos que buscan precisamente que no se presente un problema, ¿no? Y esta gestión de riesgo, como vuelvo a repetir, tiene tres etapas o tres pasos que se aplican para lograr ese objetivo. Primero, la identificación de un problema. Eso es importante. Una vez que has identificado el problema, tienes que evaluarlo, tienes que sopesarlo, ¿no? Si el problema identificado realmente tiene un alto riesgo, tiene un mediano riesgo o tiene un bajo riesgo, ¿no? Obviamente, dependiendo del tema, cada uno tendrá criterios particulares para cada caso. Yo estoy hablando en términos generales. Doctora Andrea, sí, exactamente, la prevención cuaternaria basada en el principio hipocrático de primero no hacer daño, también se relaciona con el principio ético de la no maleficencia. Pero tranquilos, no desesperar, que ese es un tema que lo vamos a tratar en una siguiente clase. Entonces, ese es una vez que tú evalúas, tú sopesas, tú mides la importancia del factor identificado, vas a tomar medidas, ¿no?, medidas correspondientes, proporcionales, ¿no? Y esa sería la tercera etapa, controlar las amenazas potenciales para la salud de la población. Entonces, el campo de gestión de riesgos es muy amplio. Puede haber gestión de riesgos intramurales, o sea, por ejemplo, dentro de un hospital, dentro de tu establecimiento de salud, como gestión del riesgo a nivel comunitario, ¿no? Es decir, lo que hablábamos hace un rato, por ejemplo, población que está viviendo cerca a un río y que es vulnerable a la inundación, o en zonas de huaicos y que también están expuestas a ese riesgo. Entonces, el campo de la gestión de riesgos es amplio, ancho y ajeno, ¿no? Y en el contexto de la salud global, el objetivo ya lo indicamos, ¿no? El objetivo principal de la gestión de riesgo es eliminar, reducir o minimizar el daño que se pueda provocar a una población, ¿no? Porque este concepto no es individual, se trabaja a nivel grupal o comunitario, ¿no? Entonces, tú no gestionas el riesgo solamente de la señora Juanita, ¿no?, sino tú generas el riesgo de todo el barrio donde vive Juanita. Ese es otro aspecto importante, ¿no? Entonces, pero ese es el objetivo de un sistema de gestión de riesgo: evitar o minimizar o reducir el daño al que pueda exponerse una población. Y este concepto también ha escalado al concepto de la salud global. Es decir, hoy día los riesgos ya no se miden solamente a nivel local, sino también los riesgos se deben analizar en su potencialidad de poder afectar, pues, más allá de las fronteras y convertirse, como ocurrió, repito, con el COVID, en un problema mundial, ¿no?, en un problema global. Había olvidado hacer la mención que, si bien entre la gripe española y la pandemia del COVID transcurrieron aproximadamente 100 años, de acuerdo a todas justamente hablando de gestión de riesgo, todo parece indicar que la próxima pandemia no va a demorar 100 años. Porque, a diferencia, reitero, de lo que ocurrió en el siglo XX, porque la gripe española fue en 1919, si no recuerdo mal, todo eso en la actualidad tienen condiciones de que
cualquier problema que se pueda presentar se expanda con una velocidad mucho mayor. Por lo tanto, los expertos están vigilando, identificando, evaluando en el concepto de gestión de riesgo todos los aspectos que pudieran hacer que nuevamente se presente una pandemia con las consecuencias que ya conocemos, ¿no? Y seríamos la primera generación de médicos que tendríamos la oportunidad de presenciar dos pandemias, imagínense, ¿no? Estaría dentro de tu currículum para buscar trabajo en algún momento por allá. Y ahí están las etapas ya más detalladas. Esto yo se los dejo para que lo puedan revisar en casa, ¿no? Identificación del riesgo, la evaluación, el control y una etapa que se añade y que no estaba en la lámina anterior. Una vez que aplicas o intervienes o tomas acciones, hay una cuarta etapa de este tema de gestión de riesgo, que es hacer seguimiento, monitorear o evaluar para saber si las acciones que aplicaste realmente lograron el objetivo que se deseaba, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte en este momento y dentro de 10 minutos nos volvemos a encontrar para continuar con la segunda y última parte de esta revisión. Por favor, en 10 minutos nos volvemos a encontrar.